estimados amigos, buenos días. Soy el ingeniero Walter Moncada y vamos a continuar con los temas de apoyo para el curso de análisis de decisiones. Esta vez vamos a trabajar con el tema de decisiones bajo incertidumbre. Un ambiente de incertidumbre cuando cada decisión puede dar lugar a una serie de consecuencias a las que no puede asignarse una distribución de probabilidad, bien porque sea desconocida o simplemente porque no tiene sentido hablar de ella. Podemos decir que tomamos una decisión bajo incertidumbre cuando la misma no se ejecuta en forma repetida, por lo tanto no se tiene experiencia pasada para intentar calcular probabilidades. También se puede dar en situaciones con un contexto tan cambiante que no puede predecirse. En otras palabras, la acción de tomar una decisión deberá realizarse sin que contemos con datos previos. Quien opta por una u otra decisión no posee la capacidad para determinar las probabilidades de los diversos estados de la naturaleza, o si se trata de situaciones a las que es preferible realizar un análisis del peor caso o del mejor caso, independientemente de su probabilidad de ocurrencia. En las decisiones bajo incertidumbre, existe más de un estado posible de la naturaleza, pero a diferencia de las decisiones bajo riesgo, quien toma las decisiones no tiene o no puede especificar las probabilidades de ocurrencia de los diferentes estados de la naturaleza. Cuando hablamos de resoluciones o de métodos de resoluciones, tendríamos que enfocarnos en dos bloques. En métodos sin probabilidades, donde podemos aplicar el criterio max-min o maxi-max, el matriz de arrepentimiento o pérdidas de oportunidad, y métodos que se tiene de alguna manera cierto grado de probabilidad, como el criterio de Laplace, que es prácticamente un criterio para maximizar el pago promedio. Cada uno de estos criterios conduce en la mayoría de los casos a diferentes decisiones, por lo que muchos administradores no estarán conformes. No se puede decir que uno de estos modelos es más correcto que cualquier otro, ¿no? O sea, hay que decirlo así claramente. Para definir si un modelo es apropiado o no, es necesario tener en cuenta la opinión del decididor y si éste desea o no utilizar probabilidades de carácter subjetivo. Vamos a empezar con el criterio maximin. El criterio maximin recuerdan este ejercicio que lo hicimos hace unos videos anteriores. El criterio maximin es un criterio extremadamente conservador y obviamente pesimista para la toma de decisiones. El principal concepto en el que se basa es evitar pérdidas elevadas o en todo caso inaceptables. Es fácil observar las razones por las cuales consideramos a este modelo conservador o pesimista. Básicamente porque supone que sucederá lo peor y a continuación busca lo mejor bajo esta consideración. El decididor cree que el medio ambiente es hostil y procede bajo esta suposición. Evalúa cada decisión según la peor circunstancia que pudiera pasar si se toma esa decisión. Entonces, maximin se utiliza cuando el decididor cree o sabe que no puede permitirse un error. Quien planea elige hacer lo mejor posible en el peor, o sea, el más pesimista, de los casos. Para implementar este concepto y evitar pérdidas deben determinarse los menores resultados de cada una de las estrategias que se poseen, ¿no? Y luego, obviamente, seleccionar la que tenga mayor de estos resultados menores. Por eso, primero se buscan los mínimos y después el máximo de todos esos mínimos. Por lo tanto, los pasos son los siguientes. Primero hay que determinar cuál es el peor resultado para cada alternativa. Y luego, de la tabla de los pagos mínimos, se debe seleccionar el valor máximo, ¿cierto? Entonces, para los criterios de minimización es lo contrario. Se buscan los valores máximos, cuál es el peor resultado, por ejemplo, así, para las alternativas y de acuerdo a ello se busca el mínimo de esos peores resultados. Para comprender mejor este ejemplo, lo explicaremos en función de este caso que ya lo hemos visto antes, si lo recuerdan. Entonces, lo peor que puede pasar, vamos a poner aquí el mínimo, lo peor que puede pasar si es que escogemos semilla A, es obviamente esta cantidad. Lo peor que puede pasar en la semilla B y lo peor que puede pasar en la semilla en no cosechar. Entonces, de esto buscamos el máximo de esos resultados. Entonces, podemos decir
que la opción máxima sería no cosechar, ¿cierto? Esa sería la decisión correcta, no cosechar. ¿Qué pasa si usamos ahora el método Maximax? El método Maximax es lo contrario, dice, el criterio Maximax es tan optimista como pesimista. Es el famoso Maximin, ¿no? Perdón, el Maximax. El decididor considera que el medio ambiente es propicio, por lo que será optimista con respecto al resultado. Es por ello que analiza cada alternativa de decisión según lo mejor que pudiera pasar en caso de ser elegida. Es decir, por el rendimiento máximo posible asociado con esa decisión. Y mediante este método, el decididor determina el mayor pago para cada alternativa y después elige el máximo. Entonces, utilizando esta regla, el decididor arma una tabla de rendimientos máximos y la decisión que proporcione el máximo de estos rendimientos máximos será seleccionada. Bien, entonces, para este ejemplo, primero determinamos cuál es el mejor resultado para cada una de las alternativas. Entonces vamos a buscar el valor máximo. Y en este caso en Excel podemos usar el máximo de estos valores. Eso mismo sería para la semilla A, la semilla B y obviamente no cosechar. Y de esto optamos por el máximo de los máximos. Y de acuerdo a esta opción, la mejor opción sería escoger la semilla A. Es importante no confundir la decisión tomada con el estado de la naturaleza que nos produce la máxima ganancia. Es decir, que se seleccione la alternativa según el criterio Maximax no indica que al seleccionar la alternativa adecuada bajo este criterio ocurrirá el estado de la naturaleza que la maximiza. O sea, no hay que decir eso. Bajo este criterio, la decisión óptima es seleccionar una alternativa, pero no la alternativa seleccionada y el estado de la naturaleza que otorgue la mayor retribución. Esto se debe a que el estado de la naturaleza no puede ser seleccionado. Continuaremos con el ejemplo planteado. Entonces, aquí ustedes pueden observar precisamente eso, ¿no? En este ejemplo que hemos planteado, aquí escogemos la semilla A porque es el máximo de los máximos, pero definitivamente, como lo acabamos de mencionar claramente, y eso hay que recalcarlo, no debemos confundir que la decisión tomada sea el estado de la naturaleza, ¿no? Porque no podemos saber si es sequía, lluvia escasa o lluvia suficiente. O sea, no podemos decir en este caso que con la semilla A vamos a tener lluvia suficiente. Eso es lo que estamos queriendo mencionar. Ahora, ¿cómo funciona el siguiente caso? Este otro modelo, que tiene una opinión bastante pesimista, también conocido como minimización de las pérdidas de oportunidad, el arrepentimiento introduce una nueva forma de crear la tabla de resultados. Se elabora una nueva tabla del arrepentimiento para cada combinación de decisión y estado de la naturaleza. Para ello es necesario definir que consideremos como una pérdida de oportunidad. Ese es el término. Para un estado de la naturaleza determinado existe siempre una o más alternativas que producen el mayor pago. Si se elige una estrategia que dé como resultado un pago inferior al máximo para ese estado de la naturaleza en particular, entonces se incurre en una pérdida de oportunidad que es igual a la diferencia entre el pago más alto y el pago que se da con la estrategia elegida. ¿De acuerdo? Esa es la forma como debe operarse. Entonces quiere decir que por cada columna nosotros vamos a obtener el valor máximo. Entonces decimos el máximo de sequía, de que ocurra el estado de sequía es 0, el máximo de que ocurra lluvia escasa es 80.000, perdón, y el máximo de que ocurra lluvia suficiente es 250.000. Entonces lo que nos queda es calcular las pérdidas de oportunidad precisamente en esos tres estados posibles. Bien, entonces vamos a hacer para los tres posibles estados que tenemos aquí, ahí estamos, por decir así, la tabla de arrepentimiento, ¿no?
Entonces, estos van a ser nuestros valores. Vamos a hacer esto menos el valor absoluto. Vamos a poner, quiero mantener la fila nada más. Ahí estamos. Sería aquí así, ¿verdad? Y acá sería menos 10, menos 80, 80 menos 80 y 0 menos 80. Y acá sería 0, ¿cierto? Ahí estamos, ahí estamos. Con esta matriz de arrepentimiento podemos decir qué es lo que perderíamos si escogemos la semilla A y hay sequía o lluvia escasa o lluvia suficiente. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente caso? Bien, luego determinamos lo peor, el peor costo. El peor, vamos a llamarle así, el peor costo de oportunidad. ¿Cierto? Vamos aquí. Listo. El peor costo de oportunidad lo sacamos como el peor costo máximo, el mínimo. Estamos. Ok. ¿Cierto? Es decir, si la semilla A, lo máximo que podemos perder es, lo mínimo que debemos perder, el peor costo de oportunidad es menos 100.000. En la semilla B es menos 75.000 y en la semilla y no cosechar sería 250.000. En función de este criterio se procederá a seleccionar aquella alternativa asociada al menor costo de oportunidad, ¿cierto? En este caso vamos a sacar el mínimo de los costos de oportunidad y obviamente, no, en este caso, perdón, disculpen, lo mejor que puede pasar, ¿no? Ahí está. Eso es lo mejor que puede pasar. Bien, entonces la respuesta sería semilla B. Como podemos ver, observar, cuando se toman decisiones sin utilizar probabilidades, los tres criterios vistos pueden llevar a diferentes decisiones óptimas. En el Maximin dijimos no cosechar. En el Maximax dijimos la semilla A y usando la matriz de arrepentimiento la semilla B. Ahora, si nosotros queremos usar algún grado de valor esperado, usamos el criterio de Laplace o Laplace. Bajo este criterio de Laplace se asignan iguales probabilidades a los diferentes estados de la naturaleza y después se procede a seleccionar la alternativa que maximice el rendimiento esperado. El criterio de Laplace interpreta que el estado de incertidumbre es similar a suponer que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables. Así, se puede calcular el rendimiento esperado. En los casos en los que quien toma las decisiones se enfrenta a alternativas múltiples y en los que cada alternativa tiene a su vez resultados múltiples, es una práctica común encontrar el pago promedio para cada estrategia y elegir después la alternativa que tenga el mayor pago promedio. Cuando se utiliza el criterio de Laplace, dado que cada estado tiene igual número de probabilidades, todo lo que se necesita hacer para encontrar la mejor decisión es determinar el mayor o la mayor retribución promedio. De todas maneras, es importante tener en cuenta que a pesar de que en algunas situaciones este procedimiento de igualmente probables, ¿no?, puede producir resultados aceptables, en otros escenarios sería inapropiado. Aunque se tenga conocimiento, puede que haya probabilidades subyacentes en los diferentes estados de la naturaleza y puede ser que esas probabilidades no concuerden de ninguna manera con la suposición de una probabilidad igual. Entonces, vamos a tomar el criterio de lo promedio, ¿cierto? Entonces le decimos a la máquina que nos dé el promedio de los datos que nos están mostrando allí, ¿cierto? ¿Verdad? Y bajo este criterio de Laplace, entonces deberíamos
proceder a seleccionar aquella alternativa, asociada al mejor resultado. Entonces decimos el máximo de todos estos valores es usar la semilla B. Bien, ok, eso es todo por hoy. Gracias.